Hermanos, tengan todos una feliz noche y una cordial bienvenida a este lugar. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Vamos a estudiar un tema interesante, importante. El mensaje que vamos a ver es el mensaje del tercer ángel. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. El verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente y en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Muy bien, mis hermanos, como ya les mencioné, el mensaje que vamos a ver en esta hora es el mensaje del tercer ángel. Es un tema que no es muy común entre nosotros, poco se predica de esto, pero debemos predicar de esto, debemos conocer bien este mensaje. De hecho, el mensaje del primer ángel habla de la adoración y el juicio investigador. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? El mensaje del segundo ángel habla de la caída de Babilonia y sus falsas doctrinas. ¿Alguien me dice de qué habla el mensaje del tercer ángel? ¿Quién me dice? ¿De qué habla este mensaje? Este mensaje habla de la justificación por la fe. Como ya vimos de qué habla los mensajes anteriores, pues este mensaje habla también de algo, y ese algo es la justificación por la fe. De hecho, en los tiempos de la hermana White, a ella le preguntaron esto. Miren lo que dice Evento de los Últimos Días, página 203. Dice la hermana White: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, para la hermana White, este mensaje, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje de justificación por la fe. Y el mensaje de justificación por la fe lo vamos a ver dentro del contexto de Apocalipsis 14. Ya, muy bien. Si nosotros analizamos los textos, podemos preguntarnos algo interesante. Por ejemplo, el verso 9 dice, o pregunto, ¿qué van a recibir aquellos que adoren a la bestia? ¿Qué van a recibir aquellos que adoren a su imagen? Que van a recibir aquellos que reciban la marca de la bestia. ¿Alguien me dice que van a recibir de parte de Dios? La ira de Dios. Muy bien. ¿Y cómo se manifiesta la ira de Dios? ¿Alguien me dice? A través de las plagas. Claro está, ¿no? Y hay otras formas como también se manifiesta la ira de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, como yo no quiero recibir la ira de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No adorar a la bestia, no adorar a su imagen, ni tampoco recibir la marca de la bestia. Pero para yo no adorar a los elementos que ya mencioné, necesitamos saber qué es la bestia, qué es la imagen y qué es la marca de la bestia, y necesitamos conocer si la marca de la bestia está o no está vigente en este actual momento. Entonces, vamos a la primera parte. ¿Alguien me dice qué es la bestia en el término bíblico? Cuando la Biblia habla de una bestia, ¿alguien me dice a qué se está refiriendo la Biblia? ¿A qué se está refiriendo?
a un poder, ¿verdad? De hecho, Daniel capítulo 7, verso 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino que se levanta en la tierra. Entonces estamos hablando de que cuando la Biblia utiliza el término bestia, se refiere a un poder o a un sistema político religioso. Muy bien. Ahora, la bestia de la cual habla San Juan en Apocalipsis 14 es la misma bestia que aparece en Apocalipsis 13. Y más adelante vamos a ver que en Apocalipsis 13 aparecen dos bestias. Ahora, esta bestia, la que aparece en Apocalipsis 13 y la que habla San Juan en Apocalipsis 14, es el sistema papal. Es el sistema papal. De hecho, el deseado de todas las gentes, página 776, dice: la bestia representa el papado que ejerció el poder perseguidor durante 1260 años. Entonces, la hermana White menciona que este poder político-religioso que aparece en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 13 es la bestia. Es la bestia que sube del mar. De hecho, es la primera bestia de Apocalipsis 13. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente parte. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Alguien me dice? ¿Qué es la imagen de la bestia? Ya, muy bien. Les voy a explicar. La imagen de la bestia es, Elena de White lo define de la siguiente manera: el conflicto de los siglos, página 496, dice: la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué es la imagen de la bestia? Dice que es la unión de la iglesia con el Estado. Ahora, y eso lo vamos a entender mejor yendo a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, porque la bestia que hace la imagen es la segunda bestia y le hace una imagen a la primera bestia. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, verso 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya, esta bestia que aparece aquí es el sistema papal, y esta bestia se levanta sobre el mar. Se levanta sobre el mar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo esta bestia? Que la segunda bestia, la va a imitar, formando así una imagen. Vamos ahora a ver la segunda bestia. En el capítulo 13 y en el verso 11 de Apocalipsis dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta segunda bestia se refiere a Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, ¿no? Se refiere a Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, vamos a ver cómo es que se formará la imagen de la bestia. Para entenderlo, necesitamos estudiar características de la primera bestia. De hecho, alguien me dice qué sucedió en el año 538. ¿Saben lo que sucedió en la historia del sistema papal? En el año 538, la iglesia se unió al Estado, se unió al poder civil de los francos.
Y como resultado de ello, empezó una persecución de 1260 años, lo que se conoce en la historia como las Edades Oscuras, donde ellos perseguían y mataban a aquellos que no estén de acuerdo con sus dogmas. ¿Qué es lo que vimos ahí? Por medio de este sistema, ¿qué fue lo que hizo? Se unió con el Estado. Y después de unirse con el Estado, persiguió a los hijos de Dios. Entonces, esto es lo mismo que va a hacer la segunda bestia. Vamos ahora nuevamente a leer el verso 11 para entender y ver cómo se formará la imagen de la bestia. El verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A ver, hermanos, los 2 cuernos eran semejantes ¿a qué, hermanos? A un cordero. Y en la Biblia, el cordero es símbolo ¿de quién? Es un símbolo de Jesús. Por tanto, esta bestia profesa ser cristiana. ¿Qué profesa ser? Cristiana. Ahora, pero habla como ¿quién? Como dragón. ¿Y qué es lo que hace el dragón? ¿O cuáles son las características específicas del dragón? Sabemos que el dragón es Satanás. Satanás engaña, persigue y mata. ¿Qué hace el dragón? Engaña, persigue y mata. Aunque esta bestia profesa creer en el cristianismo, pero este sistema, este poder, cuando se forme la imagen, se va a levantar, va a perseguir y va a matar. Porque tiene características del dragón, porque habla como dragón. Ahorita no lo puede hacer. ¿Y saben por qué? Por una razón específica. ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? 2. ¿Alguien me dice qué representan estos 2 cuernos? Estos 2 cuernos representan 2 reinos que tiene esta bestia. Uno de ellos es el poder civil y el otro es el poder religioso. Y estos 2 poderes están separados. Están separados. De hecho, la primera enmienda de la Constitución norteamericana limita a esta bestia. Esta bestia en la actualidad no puede perseguir, no puede matar, porque la primera enmienda la limita. ¿Y qué dice la primera enmienda de la Constitución norteamericana? Dice, en el deseado de todas las gentes, página 778, dice: ninguna ley promulgará el Congreso respecto del establecimiento de la religión o que prohíba el libre ejercicio de ella. Es decir, que el Estado no podrá meterse o no puede meterse en los asuntos de la Iglesia. Ni la Iglesia debe meterse en los asuntos del Estado. Pero cuando se forme la imagen, ¿saben lo que va a suceder? Que la primera enmienda va a ser reformada. No va a ser derogada. Será reformada. Y esa reforma que traerá una unión entre la Iglesia y el Estado. ¿Y qué sucederá allí? Se habrá formado la imagen de la bestia. Y cuando se forme la imagen de la bestia, entonces este sistema, este poder que profesa el cristianismo, le va a extender su mano a Roma. En este caso, a Roma papal. Y es allí donde se sanará la herida de su cabeza, porque Apocalipsis 13 dice que una de sus cabezas fue como herida de muerte, pero cuando se forme la imagen, entonces allí su cabeza será sanada. Y nuevamente vendrá, ¿qué cosa? La persecución. Vendrá la persecución.
Hermano, pero ¿cómo a usted se le ocurre hablar de que vendrá la persecución? ¿Ustedes creen que va a haber persecución para los cristianos? ¿Habrá persecución? Sí, sí va a haber. ¿Por qué? Porque lo hubo en la Edad Media. Y este sistema, la segunda bestia, hará matar a aquellos que no adoren a la imagen de la bestia. En el verso 15 de Apocalipsis 13 dice: y se le permitirá infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso matar a los que no adoren a su imagen. Entonces, ahí está. Este es un sistema político-religioso que cuando forme su imagen, perseguirá. Entonces, y aquel que decida adorar a este sistema, aquel que decida adorar la imagen de la bestia, ¿qué va a suceder con él? ¿Va a recibir qué cosa? La ira de Dios. Va a recibir la ira de Dios. Muy bien, es decir que aquí vamos a obrar por fe. Vamos a obrar por fe. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es, según el libro El Evangelismo, página 174, dice: la marca de la bestia es el día de descanso papal. ¿Qué día es? El día de descanso papal. ¿Y qué día escogió el sistema papal para adorar? ¿Qué día escogió? El domingo. El domingo. Ahora, si nosotros miramos algo o vamos a mirar algo, lo que voy a leer lo he tomado de enciclopedias católicas, donde ellos mismos dicen que el domingo es la marca de su autoridad. De hecho, el expediente católico del 1 de septiembre de 1923 dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. Entonces, para el sistema papal, el domingo es la marca de su autoridad. Ellos lo dicen. ¿Qué es el domingo? Es la marca de su autoridad. Por tanto, esa es la marca de la bestia. ¿Es fácil entender este tema? Sí, es muy fácil entender este tema. Ahora, una pregunta más. ¿Está en vigencia la marca de la bestia en este momento? ¿Está en vigencia? ¿A usted lo están persiguiendo por no guardar el sábado? Todavía no está en vigencia. Todavía no está en vigencia. De hecho, miren lo que dice. Esto lo dice el libro del Evangelismo, página 174, y también lo dice Evento de los Últimos Días, página 229, en el párrafo 3. Dice, ojo con lo que dice. Dice: nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, ¿qué día es ese? Es el día domingo. Y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen en la transgresión recibirán la marca de la bestia. ¿Cuándo es que el ser humano recibe la marca de la bestia? Cuando ya se haya dado el decreto dominical. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estamos bajo un decreto dominical. Vamos a decir que ya se dio el decreto dominical, pero usted se va a trabajar en sábado
bajo el decreto dominical, automáticamente usted está siendo marcado ¿por quién? Por la bestia. En este momento todavía usted no está siendo marcado con la marca de la bestia. Todavía no. Aunque ahorita todavía no está en vigencia porque todavía no se ha formado la imagen, cuando se forme la imagen se pondrá en vigencia. Y los que transgredan el sábado bajo un decreto dominical, entonces allí sí serán marcados por la marca de la bestia. Muy bien, vamos a avanzar. Cuando se manifiesta la ira de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de la ira de Dios. Y dentro del contexto de la ira de Dios también se va a manifestar, ahí se va a manifestar la justicia por la fe. Ahora vamos a ver un poco de cómo es la ira de Dios. Apocalipsis 15, verso 7, dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que viven por los siglos de los siglos. La ira de Dios está ¿en dónde? En 7 copas. Y esas copas las tienen 7 ángeles. Y esos ángeles un día van a derramar la ira de Dios. Y aquel que haya sido justificado por la fe, con ellos no va a suceder nada. Y vamos a ver cómo se dio esto, o cómo se va a dar esto. Y cómo se dio, porque en el pasado ya Dios manifestó su ira derramando plagas y el pueblo de Dios fue justificado por fe. Otro versículo, Apocalipsis 16, verso 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Cómo extraer bajo este contexto el mensaje de justicia por la fe? Lo vamos a entender viendo cuando en el pasado se derramó la ira de Dios. Porque este mundo va a ser sometido a la ira de Dios. Y nosotros debemos predicar, debemos enseñarle a este mundo que sobre este mundo vienen 7 plagas. De hecho, el coronavirus no es una plaga de las 7, no. El coronavirus es un virus, pero no tiene que ver nada con las 7 postreras plagas, ¿ya? Porque las 7 postreras plagas, las primeras son incurables. Y ya nosotros hemos sobrevivido hasta ahorita, con la gracia de Dios, a ese virus. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo cuando Dios manifestó su ira en Egipto. Si nosotros miramos, por ejemplo, en Éxodo 8:6, dice que hubo ranas en Egipto. En Éxodo 8:16 dice que hubo piojos. En Éxodo 8:24 dice que hubo moscas. Y en Éxodo 29 dice que hubo muerte del ganado egipcio, pero no del ganado de Israel. Pregunto, ¿qué hizo Israel para que su ganado no reciba muerte? ¿Qué hizo Israel? Aceptó las promesas de Dios. ¿Y cómo aceptó la promesa de Dios? Creyendo que venía sobre Israel liberación. Y de hecho vamos a leer el verso 6 del capítulo 9 del libro de Éxodo. Dice: al siguiente día Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. ¿Qué hizo el pueblo? Nada. El pueblo fue justificado por fe, porque creyó en las promesas de Dios. Si nosotros vamos a Éxodo 9:10, dice que hubo úlcera. Si vamos a Éxodo 9:24, dice que hubo una plaga de granizo. Si vamos a... Y de hecho cayó
granizo en todo Egipto, pero menos en la tierra de Gosén. ¿Quiénes estaban allí? Los hijos de Israel. Muy bien. Si nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo 10:13, dice que hubo langostas. Si leemos también el verso 22 y el 23 del mismo capítulo, dice que hubo tinieblas. En todo Egipto hubo tinieblas. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Dios? Ellos tenían luz. ¿Qué hicieron ellos para recibir luz? Creyeron en las promesas ¿de quién? En las promesas de Dios. Y luego vamos a analizar, y aquí sí vamos a leer, la muerte de los primogénitos. En Éxodo 11 y el versículo 4 y 5 dice, dijo pues Moisés a Jehová, ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva. Pregunto, ¿quién era la sierva? El pueblo de Israel. Esa plaga era la muerte de los primogénitos. No solo de los egipcios, no solo de Faraón, sino también venía la plaga sobre la muerte, sobre los primogénitos de Israel. Pero los primogénitos de Israel no murieron. Alguien me dice, ¿por qué ellos no murieron? Ajá. Nuestro hermano Pablo nos está llevando el relato donde dice que ellos tenían que matar un cordero y luego esa sangre la iban a poner en los dinteles de las puertas. Y cuando pasaba el ángel de la muerte, al ver esa sangre, sabía que allí había un cordero que ya había muerto. Y ese era un sustituto ¿de quién? Un sustituto del primogénito que iba a morir. En las casas de los israelitas no murieron los primogénitos porque allí murió un cordero. Y les voy a leer. El verso 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Y lo tomarás y tomarás la sangre y las pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El verso 13 dice, y la sangre será señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre pasaré de largo y no habrá entre vosotros mortandad. ¿Ya? Los primogénitos y el pueblo de Israel tuvieron un sustituto. ¿Quién fue ese sustituto? Un corderito. Ellos fueron justificados por fe. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en ese corderito. Ellos aceptaron la muerte de ese corderito. Ellos dijeron, la promesa es que si nosotros matamos este corderito, nuestros primogénitos no van a morir. Y ellos creyeron, ellos aceptaron, y en el momento que pasa el ángel de la muerte, los primogénitos no murieron. Eso se llama justificación por fe. Vamos al libro de Primera a Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, ¿qué dice? Fue crucificada por nosotros. Sobre este mundo viene la ira de Dios. Es verdad que hoy se predica que Cristo viene. Él es nuestra esperanza. Nosotros lo esperamos porque Él nos ha prometido algo diferente a lo que nosotros aquí vivimos. Pero antes de que Cristo venga se va a manifestar la ira de Dios.
y se va a manifestar por medio de 7 postreras plagas que vienen a este mundo. Y aquel que acepte a Jesús como su Salvador será librado de esas 7 postreras plagas. ¿Y por qué? Porque ya la ira de Dios ya vino ¿sobre quién? Sobre Jesús. Entonces ya Jesús pagó con su muerte. Eso es justificación por fe. ¿Viene la ira de Dios sobre este mundo? Sí. Y hay que prepararse. De hecho, Romanos capítulo 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de su ira. Eso es justificación por la fe. Eso es justificación por la fe. Ahora, nosotros sabemos, como dije antes, Cristo ya pagó por nosotros. Y cuando Él pagó, la ira de Dios se manifestó en Él. Es raro decir esto, ¿no? Pero así lo dice la Escritura. Hay otro modo o hay otra forma en el cual se manifiesta también la ira de Dios. Porque cuando a nosotros nos hablan de la ira de Dios, lo primero que viene a nuestra mente es plagas. Y es verdad, la ira de Dios se manifiesta en plagas, pero también hay otra forma cómo se manifiesta la ira de Dios. Por ejemplo, si nosotros leemos Salmos 27:9, aquí se manifiesta la ira de Dios, pero vamos a ver si hay derramamiento de plagas. Salmos 27:9 dice: no escondas tu rostro de mí, no te apartes, ¿con qué dice? Con ira de tu siervo. El salmista está diciendo: Señor, no te apartes con ira. Eso es lo que está diciendo. Leo de nuevo. Salmos 27:9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Pregunto, en la cruz, ¿Jesús dijo algo que se relaciona con este texto? ¿Sí? Ya, vamos a ver el texto. En Mateo 24:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elit, Elit, lanat sabatanid. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué se está manifestando allí? La ira de Dios. Jesús está muriendo la muerte que a nosotros nos toca morir. Porque la ira de Dios está recayendo ¿sobre quién? Sobre Jesús. Pues Él vino a pagar esa pena que a nosotros nos corresponde pagar. Como Jesús ya la pagó, si nosotros lo aceptamos, como la ira fue sobre Él, ya no viene sobre nosotros. Eso es justificación por la fe. Ahora bien, si por alguna razón decido rechazarlo, ahí sí, la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre nosotros. Muy bien. Romanos 5:9, yo creo que ya leí este texto, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de su ira. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. De hecho, San Juan dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero aquel que no tiene al Hijo, ¿qué es lo que tiene sobre sí? La ira de Dios. Y mientras la ira de Dios está sobre un ser humano, no ha sido justificado
por fe, porque todavía no lo ha aceptado. Muy bien. En Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué hermoso que es el mensaje de justificación por la fe. ¿Es lindo este mensaje, hermanos? Sí, este mensaje es lindo. ¿Por qué? Porque nos enseña que San Juan nos habla de la salvación. Y si ustedes se dan cuenta, todo el centro de este mensaje, ¿quién estuvo presente? Jesús. Jesús. Jesús está en el centro del mensaje de justificación por la fe. El deseado de todas las gentes, página 303, párrafo 2, dice: el expiador del pecado soporta la ira, la justicia divina, por causa tuya se hizo pecado. La hermana White dice que por tu causa Jesús soportó la ira de Dios para salvarnos. Para salvarnos. Entonces, mis hermanos, yo creo que hasta aquí ya podemos terminar. Hermanos, ¿quedó claro el mensaje? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Entonces, mis hermanos, lo que hemos visto hoy es el mensaje de justificación por la fe, dentro del contexto del mensaje del tercer ángel, de Apocalipsis 14, 9 y 10. En otra oportunidad, más adelante, si Dios permite, lo vamos a ver dentro del contexto de Martín Lutero y dentro del contexto de Waggoner y John, que son los padres de la justificación por la fe. Hermanos, que Dios nos bendiga.